Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El capítulo 10 del Evangelio de San Juan proclama a Jesucristo como el buen pastor. Por eso se lee esta alegoría durante los cuartos domingos del tiempo de Pascua, como mañana. Todo el discurso se distribuye en 3 partes y cada año se lee cada una de esas terceras partes. Es un día en el que se acostumbra a rezar por los sacerdotes, o sea que es una buena ocasión para recordarlo, porque nos hace falta esa oración, y que anima a la esperanza, que es una virtud muy importante en este tiempo. Porque como dice la oración de la misa, la Iglesia está segura de que tú, Señor, guiarás a tus fieles a la felicidad eterna del reino. Somos tus ovejas y tú nos conducirás para que, como dice la oración, el débil rebaño de tu Hijo pueda llegar seguro a donde ya está su pastor resucitado. Es en tiempo pascual y entonces celebramos que nuestro pastor está vivo, ha resucitado y nos espera, nos guía para coronar nuestro camino. La figura del pastor es muy común en la Sagrada Escritura, pues tiene que ver también con que era una figura pues también frecuente en ese ambiente en el que se desarrolla el Antiguo Testamento. Los pequeños ganaderos y sus hijos se encargaban de esas faenas, pero también alquilaban los servicios de personas a las que les pagaban con dinero o con una parte de los productos del rebaño, con queso, con carne, con leche. Además de buscar pastos y abrevaderos por esas zonas difíciles, desérticas, los pastores tenían que cuidar también las fieras las ovejas de las fieras y de los ladrones. En el Éxodo incluso estaba legislada la indemnización que debían pagar por los animales que les robaran. Si una fiera atacaba el rebaño, el pastor debía mostrar trozos del animal como prueba, ¿no? Pues no bastaba con decir que había ido un lobo, sino que aquí quedó este pedazo de mandíbula, etc. Se me ocurre que quizá en esa legislación quedaba escondido un peligro, porque un pastor perezoso podía dejar que el lobo atacara a las ovejas y le bastaba después recuperar algunos trozos de cada una y él quedaba absuelto. Pero bueno, eso no es lo importante, son unas cosas como del ambiente, el contexto de la figura. Lo que sí es muy importante es que también es frecuente en el Antiguo Testamento que se asimila a los reyes con pastores. Nos recordamos que el primer rey fue Saúl, que fue un poco por falta de fe, y el segundo rey es David, que ya era pastor antes de ser elegido. Y luego ese título de pastor Jeremías lo aplicó a los reyes de Judá, diciendo que eran malos reyes. Para decir que eran malos reyes, dice, eran malos pastores, porque no cumplieron con su misión. Pero lo más importante de todas estas figuras en el Antiguo Testamento es que hay profetas, sobre todo Ezequiel y Zacarías, que por medio de ellos el Señor prometió que Él mismo se convertiría en el pastor de su pueblo. Es decir, ya no usaría un instrumento humano, como el rey David, sino que el mismo Dios sería el pastor. Y anunció un nuevo título para el futuro Mesías, descendiente de David. Sería un buen pastor. En el Antiguo Testamento uno va siguiendo las profecías mesiánicas. Es pregunta de examen, ¿no? Y entonces está pues ya muchas veces hemos citado la del Génesis, el protoevangelio, la de Samuel, cuando David va a morir. Y esta es muy importante, la de Ezequiel. Reconocerán que yo soy. Ustedes se acuerdan que yo soy es Yahvé, ego eimi, pues en el griego.
o sea, el yo soy el que soy, el nombre de Dios lo utiliza el profeta en este texto. Reconocerán que yo soy el Señor su Dios y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo. Ustedes son mi rebaño, las ovejas que yo apaciento, y yo soy su Dios. Ezequiel 34, primera lectura de la misa. Desde luego también está de fondo ese bellísimo Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Se lo recitamos aquí al Señor. Fue una anécdota en una reunión en Londres, pues donde había un gran actor, pues experto, declamador, que utilizó estas palabras para actuar delante de la gente que estaba allí reunida. Y había un pobre cura por ahí atravesado y dijo: padre, lo invito a que usted también lo declame. Y entonces, claro, después de haber estado con semejante actor, el pobre hombre aquel estaba ahí todo apabullado y hizo lo que pudo. Y cuando terminó, la gente quedó conmovida. Y entonces el actor mismo le dijo: ve, padre, la diferencia. Yo lo declamé, usted lo rezó. Bueno, pues un salmo que podemos rezar. Bueno, también lo podemos declamar si queremos, aprendiendo de memoria. Pero decírselo al Señor con cariño. Tú eres, Señor, mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me haces recostar. Me conduces hacia fuentes tranquilas y reparas mis fuerzas. Me guías por el sendero justo, por el honor de tu nombre. Y nos vamos acordando cuántas veces nos ha conducido. Le damos gracias por esas guías que nos da. Le pedimos perdón por las veces que hemos sido la oveja negra. Y le damos gracias, ¿no?, por ser nuestro pastor, nuestro buen pastor, por la doctrina, por su palabra, por la palabra de Dios que viene en la Sagrada Escritura, por los mandamientos, que nos garantizan como la felicidad, el camino para ser felices. Y nos ayuda también a superar las tentaciones, a tener las ideas claras, qué es lo bueno y qué es lo malo, aunque aparentemente tenga visos de bondad, tenga ese bien placentero, pero que si no es la voluntad de Dios, pues ese buen pastor nos muestra que no nos conviene. Los cantos de sirena que quieren apartarnos del camino. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Más en este tiempo de la cuarentena, en el que pues hay gente que puede tener zozobra, un poco de cansancio, otros quizá pues ven con cierto miedo que se esté acabando y no han logrado terminar sus indicadores, sus planes que se habían propuesto. Bueno, en todo caso es un tiempo especial, unas circunstancias difíciles para algunos. Es un buen tema para recitar, para decirle: Señor, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Uno de los artículos, muchos que se han escrito por ahí, hablaba de la época de los temores, ¿no? La gente con temor a morir, con temor a contagiarse, o con temor a que se contagie a un ser querido. Pues es tiempo de fe, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Este salmo muestra también otra vertiente del pastoreo divino muy bonita, y es su presencia en la liturgia. Preparas una mesa ante mí, ahí la tenemos, el altar, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, el óleo de la confirmación, el óleo del bautismo, el óleo de la unción de enfermos, el óleo de la ordenación sacerdotal. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa, ¿no? El cáliz de la Eucaristía. San José María se lo leía a don Álvaro del Portillo, la acción de gracias de la misa, muchas veces, no era con este salmo, es con otro, el 187, que dice: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré el cáliz de la salvación. Y entonces, claro, le daba gracias a Dios porque ese cáliz del que hablaba el poeta del Antiguo Testamento ni se imaginaba, ¿no? Pero el Espíritu Santo lo estaba inspirando para que después en el Nuevo Testamento nosotros supiéramos. Ese cáliz, esa copa que rebosa, pues no es de un vino cualquiera, es de la sangre de Cristo. Preparas una mesa ante mí, me unges la cabeza con perfume, mi copa rebosa.
¿Qué más le podemos agradecer a Dios? Pues todo, ¿no? La creación, la redención, la vocación, el estar aquí ahora haciendo este rato de oración, pero Señor, que te hayas quedado en la Eucaristía, aunque sea difícil recibirte ahora, pero que estés ahí, que te pueda acompañar, que basta con pues miraras por la ventana y seguramente encontramos una cúpula de una iglesia o un clic y podemos estar en Lourdes. Ahora uno de ustedes me contaba que estaba haciendo romería en Lourdes o en Guadalupe o en San Pedro o en Centro Sabana, bueno, cada uno en las grandes catedrales del mundo o en el pequeño centrico de Chía, pero está Jesús ahí. Tu cara, tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí. Puedo tenerte cerca con esa esperanza de recibirte y con esa fuerza de gracia que tiene también la comunión espiritual, como veremos ahora. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, que también se refiere al sacramento de la redención, al sacramento del perdón, al sacramento de la confesión, que aunque es otro de esos de ayuno de este tiempo para muchas personas, pues también podemos servirnos de estas palabras del buen pastor para decir, Señor, tu misericordia es infinita. Pensaba cómo podríamos apropiarnos estas palabras en esta época concreta, en las circunstancias que estamos viviendo de la cuarentena. Y entonces se me viene a la mente esto, un poco lo que ya salió. Hay gente que me ha dicho que le duele, pues no poder recibir a Jesús. Y es claro, no poder comulgar, no poder pedir perdón ante el sacerdote. Y bueno, y hemos tratado pues, de dar medios, de dar subsidios. Han salido artículos muy interesantes en la web de la obra sobre la comunión espiritual, sobre la contrición perfecta, que también tiene pues, esa gracia de perdonar el pecado mientras llega la confesión sacramental. Pero también alguien me decía en estos días que era un poco como protestantizar la fe, ¿no? Como tenerlo lejos. Y por eso lo que acabo de decir, hay que sentirlo cerca. Y hay gente que tiene su altarcito en la casa desde mucho tiempo atrás, ahora de pronto es un momento para revivirlo si no se tiene, o en otras ocasiones he dicho de tener como muy claro referenciado el sagrario más cercano o el que más piedad nos da, o esto que decíamos del internet mismo, ¿no? Poner ahí la cámara de San Pedro o la cámara de la catedral o el santuario que más todos, o uno cambiando, hoy vamos a Lourdes, mañana a Guadalupe, pasado mañana a Fátima, a la Sagrada Familia. Pero que Jesús está ahí, esperando para escucharme y que está presente en la Eucaristía. Y como tengo la fe en que Jesús está presente, pues basta con hablarle y Él me escucha. Y si además me dirijo hacia allá, que sé que está el sagrario, pues es que sé que está presente con su cuerpo y con su sangre. Y ese ayuno del que hablaba San Agustín, que alguna vez lo he comentado, se quedaba una semana sin comulgar. Yo, la verdad, nunca lo he terminado de entender, pero pues me cuesta entenderlo. El cardenal Ratzinger, en cambio, lo valoraba como una práctica de piedad muy tremenda, de esa santidad tan grande de San Agustín, diciendo, pues qué penitencia tan grande quedarse sin comulgar. Pero él lo hacía voluntariamente, como para castigarse, ¿no? Bueno, pues hay gente que le tocó esa penitencia, ese ayuno, involuntariamente. Pero bueno, pues pueden acudir a San Agustín también para que les ayude y les dé la gracia de entender la riqueza tan grande que hay como de ese tiempo de preparación, ¿no? Ven, Señor, no tardes. Y esa oración el Señor la escucha y acortará los tiempos para comulgar más rápido, sin hacer cosas raras, sin hacer movimientos de opinión, pero sí como preparando el alma. Y también nos ayuda a valorar nuestra comunión cuando hemos podido comulgar, que bien nos hemos preparado, con qué limpieza externamente, pero también en los sentidos, en las potencias interiores, en la imaginación, en la voluntad, en la inteligencia. Y puedes decir, uy, Señor, quisiera ser mejor oveja de tan buen pastor. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Bueno, pues precisamente en la casa del Señor, en el templo, es donde San Juan ubica el discurso de Jesús sobre el buen pastor que el Evangelio de la Misa nos presenta mañana. El capítulo 10 de ese Evangelio comienza con el símil de la puerta.
San Juan es muy teológico, muy profundo, y hace difícil de entender. Entonces comienza Jesucristo diciendo, el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Puede preguntarse quién es esa puerta, quién es ese guarda. Pues bueno, los teólogos explican que la puerta es él y el guardián es el Padre. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Es ese Jesús que nos conoce, ¿no? También es una llamada para los que somos pastores, todos somos pastores de alguna manera, que pueda decir, conozco las ovejas una a una por su nombre y ellas me conocen a mí. Pues Jesús en el Apocalipsis, San Juan mismo, el mismo autor del Evangelio, es el del Apocalipsis, dice que se le entrega a uno una piedra con un nombre que solo Dios conoce, ¿no? Como esa intimidad personal, esa relación íntima de Dios con nosotros. Yo lo suelo ver así, como que uno ve ese nombre y se ríe. Dice, qué bien me conoce, Señor. Ese es mi nombre. Ese es como, ayer veía, esta mañana, a alguien que hablaba de esto y comparaba ese conocimiento de Dios, buen pastor por su oveja, como el de una madre por su hijo, que cada día lo conoce más. Pero claro, es que lo llevó en el vientre y todo, pero lo ve crecer, cómo reacciona, cómo juega con el perro, cómo come, cómo trata al papá, cómo trata a los hermanos, y cada vez lo cala más, ¿no? Le va conociendo como la esencia, ¿no? El amor de una madre, el conocimiento de una madre, pues nos puede mejor a veces que nosotros mismos. Pues eso es una madre. ¿Cómo será el amor de Dios? Bueno, pues el buen pastor conoce a las ovejas por su nombre. Solamente con eso tenemos que hacer una oración muy profunda. Decir, Señor, ayúdame a conocerme un poquito como me conoces tú. Eres más íntimo a mi intimidad de lo más íntimo que soy yo, ¿no? Dice San Agustín, íntimo, íntimo, ormeo. O sea, tú eres más íntimo de lo que soy yo. Nada más adentro de mí que mi propia intimidad, porque pues eres mi Padre, eres mi Creador, diste la vida por mí, me conoces tan bien, Señor. Y entonces la oración, ayúdame a conocerme. Muéstrame qué quieres de mí. Es ese, conozco las ovejas por su nombre, ¿no? Benedicto XVI hablaba de esa puerta, también de la puerta de la fe. En un año que hizo el año de la fe, escribió una pequeña bula y la llamó así, hablando de un texto de San Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Dice, contaron todo lo que el Señor había hecho por mediación de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, cómo pudieron entrar al cristianismo, los gentiles. Y entonces el Papa Benedicto comenta, esa puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia, está siempre abierta para nosotros. Y cuando se cruza ese umbral, cuando se anuncia la palabra de Dios y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Por eso dicen que la fe ex audito, la fe viene del oído, cuando alguien anuncia y otro escucha, entonces se cruza la puerta de la fe. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Es dejarse pastorear por el buen pastor, conducirse por sendas rectas por honor de su nombre, como dice el Salmo, alimentarse con esa mesa y esa copa preparadas por él, dejarse plasmar y transformar por su gracia. Estos días leía, que hablando de los jóvenes, que un tipo de lecturas muy recomendables son las conversiones. La conversión de Newman, la conversión de San Agustín. Bueno, hay tantas historias tan bonitas que hacen tanto bien, porque es como ver una persona que se ha planteado dudas, que se ha forjado interrogantes, esos interrogantes existenciales, últimos, íntimos, en los cuales uno se siente identificado, y ver que lo han resuelto diciéndole que sí al Señor. Bueno, son personas que han cruzado esa puerta, ¿no? Que se han dejado transformar por la fe en Dios. Después de la imagen de la puerta, Jesús proclama abiertamente que en él se cumple esa profecía que había anunciado el profeta Ezequiel. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Ahí también está anunciando que va a morir en la cruz.
No sé, seguramente te viene a la mente una imagen que hay en el catecismo. Para muchas personas el catecismo ya es muy viejo, pero es un regalo muy grande que le pidió Ratzinger al Papa Juan Pablo II, y entonces el Papa le dijo que él presidiera la comisión. Tardaron como casi 10 años en escribirlo, con muchos obispos de todo el mundo, expertos, y entonces la portada incluye una imagen que es un grabado del siglo III, que es un pastor, un muchachito con una flauta, con una oveja a los pies, debajo de un árbol, con su callado. Pues bueno, la explicación que da el catecismo de ese bajo relieve es muy bonita. Dice que Cristo es el buen pastor. Ese muchachito es Cristo. En el paleoarte cristiano a Jesús lo solían representar muchas veces como niño. Bueno, en este caso es ese buen pastor que con el cayado es su autoridad, que conduce y protege a los fieles, que están representados por la oveja, la atrae con la melodiosa sinfonía de la verdad, que es la flauta, y la hace reposar a la sombra del árbol de la vida, que es su cruz redentora que abre el paraíso. Siempre me ha gustado mucho, pues me parece muy lleno de sentido pues la explicación de ese bajorrelieve cristiano. Tú, Señor, eres el buen pastor. Y lo eres no solo porque realizas técnicamente bien tu papel, lo de bueno, porque bueno, en griego se dice kalos. De ahí viene, por ejemplo, la palabra caleidoscopio, que se ven cosas bonitas. El kalos significa noble, bello, bueno, ideal, auténtico, verdadero, genuino. Pues todo eso se cumple en Jesús, que conoce a sus ovejas y ellas lo conocen. También el verbo conocer pues tiene muchas connotaciones. Ya decíamos eso, que Jesús es el que mejor nos conoce. Hay un teólogo que dice que abarca un vasto arco de experiencias que van mucho más allá del simple reconocer. ¿Usted conoce a fulano? Sí, yo lo he visto. O su cara se me hace conocida, dice cuando uno supone que sí, pero no se sabe si no. No, abarca un vasto arco de experiencias que van del intelecto al corazón, de la comprensión al amor, del afecto a la acción. Por algo es, como se sabe, el verbo para indicar la profunda relación de amor de una pareja. Jesús nos conoce como un padre, como una madre, como unos esposos se conocen entre sí. Pues esa bondad y ese conocimiento se concretan en el último sentido del pastoreo. Jesús es buen pastor porque es bueno, porque nos conoce, porque da su vida por nosotros. Jesús es buen pastor y por eso forma parte del cristianismo el evangelio y el crucifijo. Tener el crucifijo a la mano nos recomendaba el Papa en Semana Santa, el evangelio del crucifijo. ¿Por qué? Porque viendo a Jesús, ahí lo vemos. Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Este año nos están hablando mucho de la amistad, de ser buenos amigos. Y Jesús dice, el buen amigo es el que da la vida por los amigos. Y todo eso lo dice en el marco de la pasión. Pues tú, Señor, diste tu vida, no solo por las ovejas del pueblo de Israel, que uno diría, sino por todas las almas, también por cada uno de nosotros. Por eso dice, también tengo otras ovejas que no son las de este redil, y a esas también las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Toda la humanidad está llamada a ser redil de este buen pastor. San Gregorio Magno dice que Jesús es el buen pastor porque puso la oveja sobre sus hombros, una representación muy bonita también de Jesús siendo ese buen pastor que carga la oveja sobre sus hombros, porque al asumir la naturaleza humana, Él mismo cargó con nuestros pecados. Meditando sobre esto, San José María tiene unas palabras muy bonitas que pues no están por ahí todavía publicadas, entonces me toca escribirlas así como medio escondidas, pero dice que esta escena es una parábola muy útil. Si alguna vez el demonio, que si pudiera, nos despojaría de todos los dones que Dios nos concedió, sobre todo la esperanza, de la fe, de la pureza y de la vocación, si alguna vez el demonio nos hiciera pasar por la cabeza que nos alejamos irremediablemente de Dios, es muy bueno pensar que Jesús es el buen pastor. Es una tentación muy tremenda, la tentación de la desesperación, que es la de Judas, ¿no? Como lo que se dice, el diablo le quita a uno la vergüenza para pecar y después se la devuelve para recomenzar. En estos días, a algunos de ustedes les mandé una canción que descubrí, que es muy nueva, y habla de eso, de empezar de nuevo, muy bonita.
y alguno me decía, ¿y usted anda con esa canción? Y le contaba. Pues no es tanto por el ritmo, que está bien, y la letra también se deja oír. Le contaba esto, es que es muy del espíritu de la obra comenzar y recomenzar, muchas veces. Bueno, ¿por qué? Porque el que me espera es mi Padre, ese pastor bueno que me ama más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos. Pues, ¿qué problema hay en volver con la cara sucia, con la ropa rota, con un manchón de sangre, si me está esperando para curarme? Esta parábola es muy útil si alguna vez el demonio nos hiciera pasar por la cabeza que nos hemos alejado de manera irremediable de Dios. También invitaba a San José María a recordar que, como en la parábola, tú, Señor, sales siempre en busca del alma que se descarría. Ya no solo es que nos está esperando, como el padre del hijo pródigo, sino que cuando ve venir a la oveja descarriada en plan de reconciliación, se levanta y va y la coge. O va en su búsqueda y se la carga sobre sus hombros. Él, por su parte, nunca nos negará la gracia que necesitamos para recomenzar. Por eso concluye animando a tener fe y esperanza, a confiar en el amor que Jesús siente por cada uno. Esto es lo más importante de esta meditación. Pues por un lado el contexto histórico, se habla del Antiguo Testamento, un poco qué significa bueno, otro qué significa pastor. Pero lo más importante es que dio la vida por nosotros, lo que el Papa Francisco insiste tanto: Jesús te ama, Jesús está vivo, Jesús te salvó, Jesús te está esperando. Es ese buen pastor que quiere que vuelvas todas las veces que haga falta. Hay que tener fe, esperanza y confiar en el amor que Jesús siente por cada uno de nosotros. Tú, Señor, eres el buen pastor y irás por ríos, por cañadas a buscarnos. Es una manera de entender la parábola del Papa Francisco también, ¿no? Cuando habla de las ovejas de la oveja descarriada, ¿no? Que deja las 99 y va y busca la perdida. Y entonces él con algún curita decía: hoy día la buena es una y hay que ir a buscar 99. Bueno, pues el Señor sale a buscarnos si somos una de esas 99. Por cañadas, por ríos, saldrá a buscarnos para apretarnos contra su pecho llagado y para movernos así a ser fieles. En nuestra oración imaginémonos que somos esa oveja. Son famosas esas representaciones de Jesús, buen pastor, que carga la oveja sobre sus hombros. Pues que seamos ella. El Papa lleva una representación litúrgica sobre sus hombros, que en el fondo lo que simboliza es eso, la oveja. Por eso es blanca y negra. Lo negro son las paticas de la oveja. Eso es lo que el palio que se llama, ¿no? Y que a los arzobispos también se los impone. Pues es un símbolo de la oveja que lleva el obispo sobre sus hombros. Él es el buen pastor. Y por eso San José María terminaba con lo que dice en el punto 319 de Forja: qué fácil es perseverar sabiendo que tú eres el buen pastor y nosotros las ovejas de tu rebaño. Porque bien nos consta que el buen pastor da su vida entera por cada una de sus ovejas. San José María lo había experimentado, lo predicaba y lo hacía vida. Y ahora nosotros igual, que lo hagamos vida, que nos sintamos esa oveja, si a veces no somos la buena oveja, sino oveja descarriada, que no se deja pastorear por la palabra de la verdad, sino que se pierde un poco. Pues si no somos dóciles a sus enseñanzas, si pues nos echamos a perder, pues que contemos con ese Señor que nos dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna y no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Pidamos a la Santísima Virgen, a ella también se le dice la Divina Pastora, que también le pidamos a ella que nos alcance el Señor la gracia de que nosotros podamos decir que con su ayuda nos hemos esforzado por ser buenas ovejas, que escuchan con docilidad la palabra del pastor y la ponen en práctica, como fue ella. Y también, no solamente buenas ovejas, ese es el requisito para poder ser también a nuestra vez buenos pastores, que conducen las ovejas hacia fuentes tranquilas, hasta el lugar, como dice la liturgia, el lugar donde ya está su pastor resucitado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
¿Qué me has comunicado en esta meditación? Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.